Talash es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de suspenso y crimen, protagonizada por Amir Khan como el inspector Surjan, Kareena Kapoor como Rosie y Rani Mukherjee como Roshni. Comencemos. La historia empieza en horas de la noche. Vemos un recorrido por la ciudad mientras se escucha la canción En un sector hay algunas trabajadoras de un burdel. Más tarde vemos a un hombre conducir su bicicleta por la avenida y de frente ve un auto cuyo conductor intenta esquivar algo, pero de manera poco clara el vehículo se desvía, atraviesa las barandas y cae al mar. Al día siguiente la policía tiene todo acordonado. El inspector jefe llamado Surjan llega a la escena. Su compañero Devrat le saluda. Sacan el auto del agua y ven que la víctima es un reconocido actor llamado Arman Kapoor. En la morgue la esposa de Arman le pregunta al inspector Surjan qué pasó con el conductor y el asistente. Surjan dice que solo estaba el actor, pero la esposa se sorprende mucho, pues afirma que nunca iba solo y odiaba conducir. Devrat interroga al chofer y al asistente de Arman. Más tarde le comenta a Surjan que ese día hubo rodaje de la serie en la que trabajaban hasta las 2 a.m. Dicen que fue extraño, ya que les pidió que se fueran aparte. Surjan recibe una llamada de la prensa, quienes le piden confirmar información. El inspector se enfada y reúne a todo su equipo y les advierte no hablar con la prensa, ya que es un caso de alto perfil y no deben entorpecer la investigación. Otro oficial le comenta a Surjan que debe ser un caso final, es decir, un accidente fortuito, ya que en ese lugar con frecuencia se presenta ese tipo de accidentes y nunca se sabe la causa. Por otro lado, vemos a un hombre llamado Shashi. Este es un proxeneta de la zona, tiene un amigo llamado Temur, quien le comenta sobre el deceso del actor. Shashi, al enterarse de la noticia, decide cambiar su número telefónico y le dice a su novia que viajará por un tiempo y que no se lo diga a nadie. Shashi lleva consigo una gran suma de dinero en efectivo y Temur se da cuenta de esto. Por su parte, el inspector Surjan tiene una esposa, su nombre es Roshni. Recién se han mudado de casa, esto debido a que recientemente perdieron a su único hijo en un accidente. Un niño de 8 años llamado Karan se ahogó en un paseo familiar. Surjan se siente muy culpable por lo de su hijo. El inspector sigue indagando en el caso del actor. Mientras Roshni está un día sola en casa, llega una mujer llamada Freni con una tarta. Esta dice ser su vecina y empieza a preguntar por la vida de Roshni. También revisa las cajas de mudanza de Roshni y ve la foto del pequeño Karan y se nota muy feliz. Otro día, Surjan habla con la viuda de Arman y el mejor amigo llamado Sanjay. Estos le confiesan que ese día el contador le había entregado a Arman 2 millones de rupias. Surjan dice que no había ningún dinero en el auto y van a interrogar al contador, quien acepta haber dado esa cantidad al actor en efectivo, pero también dice que no era la primera vez que le pedía sumas así en efectivo. Incluso hace un año le pidió llevar una cantidad similar al Hotel Lido y dice que un recepcionista llamado Murugan fue quien lo recibió. Los inspectores preguntan en el Hotel Lido por Murugan. Dicen que ese muchacho sí trabajó ahí por 4 años, pero que hace poco dejó de ir sin avisar. Por esto Surjan piensa que el caso se trata de extorsión. Esa noche, Shashi llama a Sanjay, le reclama 3 lakhs que dice aún le deben. Al día siguiente, en una presentación, Freni se queda viendo a Surjan. Luego se acerca a ellos a hablar. De repente Freni le pregunta a Surjan cómo está y dice que tiene un mensaje de su hijo Karan, quien quiere hablar con él, ya que el niño quiere que sus padres sepan que está bien y que no se atormenten más por él. Surjan es escéptico y se enfada, por lo que se alejan de Freni. Aunque Roshni sí cree que su hijo quiera comunicarse, Surjan se enfada y le pide no volver a hablar con la vecina Freni y también en no creer cosas sobrenaturales. Esa noche Surjan toma su auto y conduce por la ciudad recordando a su hijo y el día que lo perdieron. Este jugaba en una lancha con su amiguito. La lancha se volcó en medio del lago. El amiguito salió ileso, pero Karan no apareció más. Surjan llora de frustración. A su auto se acerca una de las trabajadoras del placer que trabaja en la zona, que ya habíamos visto antes en el burdel de Shashi. Ella se llama Rosie. Surjan rechaza su compañía, aunque habla con ella al notar que puede tener información sobre el caso de Arman. Rosie dice que el recepcionista llamado Murugan fue enviado lejos pues contrajo VIH. Surjan le agradece y se despiden.
Devran va al lugar que Surjan le indica. Ahí encuentra a Murugan, lo interroga y dice que recibió ese bolso con dinero hace un año y se lo dio a un hombre llamado Sashi. Le dice que este es un proxeneta que tiene afiliación con el Hotel Lido. Con esa información empiezan a seguir las pistas de Shashi. Primero interrogan a su novia, pero esta dice no saber nada, tal como le indicó Shashi antes de irse. Luego van al burdel a interrogar a la jefe de las chicas. Esta al inicio se rehúsa a colaborar, pero al final da una dirección que tiene de los padres de Shashi. Entre las chicas del lugar también vemos a Rosie. En la casa de los padres de Shashi no encuentran nada. Por su parte, Roshni habla con su terapeuta. Dice que junto a su hijo también perdió a su esposo, ya que Surjan se comporta distante y no habla del hecho, y piensa que él necesita más ayuda que ella. Pasan los días y la policía intercepta a Temur. Lo interrogan para que dé información de Shashi, pero este dice no saber nada al respecto y promete que informará si Shashi se comunica con él, por lo que lo dejan ir. Otro oficial le comenta a Temur que Shashi tomó 20 millones de rupias de Arman y que tarde o temprano lo atraparán. Temur se sorprende de esto y va directo a la casa de Shashi y toma la SIM card que éste había tirado antes de irse. Ahí llama a uno de los números que se encuentra en el historial de llamadas y luego recibe un mensaje de voz de regreso. El hombre dice que ya deje de molestarlo, que le dará el dinero mañana en el lugar del carnaval. Los inspectores van al hotel a seguir investigando. Surjan ve a Rosie en el lugar y se apartan para hablar. Surjan le agradece a Rosie y dice que era verdad lo que dijo sobre Murugan. Comenta que la gente no suele ayudar a la policía y Rosie responde que la policía tampoco ayuda a la gente. Surjan pregunta por Shashi. Rosie responde que es quien la maneja y que no sabe dónde está, pero le advierte a Surjan que mantenga sus ojos bien abiertos, que tarde o temprano saldrá a la superficie. Temur le pregunta a una mujer del burdel que le gusta, que si tendrían dinero se casaría con él y se irían lejos. Ella solo le responde que no arme castillos en el aire. Esa noche, Surjan sueña con su hijo de nuevo. En la mañana siguiente, Roshni ve una carta en su puerta. Es de su hijo Karan. Dice que quiere hablar con ella y con su padre. Por esto, Roshni decide hablar con Freni. Freni se prepara y contacta con el pequeño Karan. Mediante ella escribe lo que quiere decir a su madre, que la quiere y que está bien. Le vuelve a insistir en hablar con su papá. En la oficina, Surjan recuerda que Rosie le preguntó por qué ella no se divierte con su esposa y empieza a pensar en Rosie de manera pasional. Otros agentes comentan de un hallazgo en el lago, un hombre que fue atado a rocas pesadas para que quedara en el fondo del agua. Surjan escucha esto y pide a Devran que envíe las fotos de Shashi a la morgue. Efectivamente, es el cuerpo del sujeto. Revisan en el hotel donde se estaba hospedando y en la maleta encuentran el dinero. Temur se entera del final de Shashi y piensa en idear un plan para obtener algo de dinero también. Temur va a la casa de Shashi y encuentra un CD. Ve una grabación donde aparece Rosie junto con Arman y Sanjay. También recuerda haber visto a Rosie muy malherida en la casa de Shashi tiempo atrás. Surjan habla sobre los nuevos hallazgos con la viuda de Arman. Le confiesa que salía con trabajadoras del burdel, lo cual pone muy nervioso a Sanjay. Sanjay recibe una llamada de Temur, quien le pide dinero a cambio de su silencio, ya que sabe todo. Frente a Temur está Rosie, aunque este parece no notarla. Sanjay se nota muy preocupado y va a hablar con su padre. Le confiesa que está siendo extorsionado. Le cuenta también que Nikhil, su otro amigo, no se cayó de un balcón, sino que se cayó del auto en movimiento. Este quedó en estado vegetativo. Más tarde, Roshni le dice a su esposo que vayan al cine. Juntos ven una película y en la salida se encuentran con el amigo de Karan, quien estaba con él el día del accidente. Surjan se pone mal y evade la conversación con la familia. De camino a casa, Roshni le dice a su esposo que no debe comportarse así, ya que nadie tiene la culpa de lo que pasó, pero Surjan se culpa a sí mismo. El inspector vuelve a la zona rosa de la ciudad con la esperanza de ver a Rosie. Finalmente la ve y va tras ella. Rosie sube al auto de Surjan y van a un lugar junto al lago. Rosie dice que es su lugar secreto, que cuando la quiera encontrar la busque ahí. Se sientan sobre las rocas y Surjan le pregunta a Rosie si sabe sobre Arman. Ella dice que sí, aunque no era cliente del lugar, su amigo Nikhil sí lo era. Y una vez hace 3 años se reunieron con ella, Nikhil, Arman y otro hombre, y dieron un paseo. Surjan pregunta si el otro hombre era Sanjay. Ella dice que no sabe su nombre, pero si lo viera, lo podría identificar.
Surjan comenta que ella no pertenece ahí. Rosie dice que aún tiene cosas por resolver y que hace unos años su amiga salió con unos hombres y nunca se supo más de ella, que en ese trabajo ellas no existen para la justicia y a nadie le importa. Al día siguiente Surjan va a la casa de Nikhil. Los padres se sorprenden y lo dejan con el chico. Como ya sabíamos, el joven se encuentra en estado vegetativo en una camilla. Por otro lado, Sanjay recibe una nueva llamada de Temur. Sanjay insiste en que se reúnan. En la noche, Surjan lleva a Devrat a su casa, pero su esposa no está. Se da cuenta que le mintió sobre que iba a ir al cine y esculca en el armario, encontrando las cartas de la medium, donde escribe cosas en nombre de su hijo Karan. Surjan se enfada por esto y decide ir a la casa de Freni. Allí efectivamente encuentra a su esposa y a la medium. Surjan discute con ambas mujeres. Freni le dice a Surjan que debe aliviar su dolor, ya que en ese estado es un foco para espíritus atormentados. Roshni le reclama a Surjan por no dejarla encontrar alivio en la medium, y decide irse un tiempo a casa de su mejor amiga. Roshni le cuenta a su amiga lo sucedido. También dice que siente que Surjan está teniendo un amorío con alguien más. Mientras tanto, Surjan va a las rocas junto al lago a buscar a Rosie. Ella lo ve muy mal, por lo que van a una habitación de hotel a hablar. Surjan le muestra una foto de Roshni y Karan a Rosie. Ella entiende todo. Luego le pide a Surjan que busque a la novia de Shashi, ya que ella está en una mala situación. Al día siguiente, Surjan se despierta solo en la habitación del hotel. El inspector se dirige a buscar a la novia de Shashi. La ve en el burdel muy golpeada. Le pregunta qué pasa. La chica dice que Shashi había pagado por su libertad a la jefa del lugar, pero luego de que Shashi falleciera, la tomaron nuevamente negando dicho pago y la están obligando a trabajar. Surjan se la lleva del lugar y la deja en una fundación. La chica le agradece, pero Surjan dice que es gracias a su amiga Rosie, aunque ella dice no saber quién es Rosie. También confiesa que mintió el día que fueron a interrogarla y que Temur sabe cosas, pues el día que la tomaron, Temur también llegó a la casa y estaba esculcando un bolso verde que Shashi había llevado el día anterior. Por su parte, Temur concreta una cita con Sanjay para la entrega del dinero en una estación del tren. Temur le pide ayuda a su enamorada y dice que si todo sale bien serán libres y podrán irse a vivir juntos. Rosie presta atención con preocupación. Al día siguiente vemos que Sanjay lleva el bolso con el dinero. Temur le da las instrucciones para la entrega. Temur toma el bolso y se dispone a huir. Sanjay envía a sus hombres a que atrapen a Temur. Este intenta escapar y logra cambiar con éxito la mochila azul con su enamorada y seguir corriendo. Los hombres de Sanjay lo atrapan finalmente y este ordena que le quiten la vida. Le disparan a Temur. En ese momento, este ve a Rosie, quien le pregunta si alguna vez pensó en ella, ya que se dijo ser su amigo y no la ayudó. Temur se asusta y cae sobre un montón de arena, perdiendo la vida. El hombre que le disparó se golpea y pierde el conocimiento, mientras que el otro logra escapar. La enamorada de Temur toma el tren con la maleta azul como Temur se lo había indicado. La mujer mira dentro del bolso y ve el dinero. Llora entre agradecimiento, calma y tristeza por Temur. Surjan interroga al hombre que le quitó la vida a Temur. Este confiesa que fueron órdenes de Sanjay. Los inspectores van a la casa de Sanjay a arrestarlo. Este, al verse acorralado, decide contar toda la verdad. Dice que Shashi les estaba pidiendo dinero desde hacía un tiempo. Esto porque hace 3 años de la despedida de soltero de Arman, estaban con Nikhil y contrataron a una mujer llamada Simran. Nikhil y la joven estaban en la parte trasera del auto, pero estando jugueteando se cayeron quedando malheridos. Ellos tomaron solo a Nikhil y lo llevaron al hospital, pero a la joven la dejaron tirada y llamaron a Shashi para que la buscara. Una semana después, Shashi los contactó, diciendo que la chica había perdido la vida y que tenía la grabación de ellos con la joven, lo cual los incriminaba. Surjan pide la grabación y se sorprende grandemente al ver que la chica es Rosie. Afirma que ella está viva y ordena buscarla en el Hotel Lido. Surjan se lleva a Sanjay en su auto y en el mismo lugar del accidente de Arman, Surjan y Sanjay ven a Rosie frente a ellos. Tratan de esquivarla, accidentándose y haciendo que el vehículo caiga al mar. Los policías que van atrás ven todo esto con sorpresa. Se bajan a intentar ayudar, pero el auto cae al fondo. Además, Sanjay ha perdido el conocimiento. Surjan intenta salir, pero nuevamente ve a Rosie. Ella se queda viéndolo, lo ayuda a salir del auto y a llegar a la superficie.
Rosie sonríe mientras se aleja. Surjan es ayudado por los otros oficiales y estos también sacan el cuerpo sin vida de Sanjay. Al día siguiente, Surjan le comenta sobre la mujer misteriosa a su jefe. Este se enfada, dice que es un gran policía, pero que últimamente se comporta extraño y que hay un fuerte rumor de que habla solo. Ahí Surjan se da cuenta que él era el único que podía ver a Rosie. El jefe le ordena cerrar el caso como un accidente. En el caso de Arman, el caso de Shashi y Temur como ajuste de cuentas por parte de Sanjay, y lo de Sanjay como una medida desesperada de culpa por no soportar ir a prisión y decidió quitarse la vida. Surjan se siente raro y decide ir a buscar a Rosie en la zona rocosa junto al lago. Ahí recuerda cada cosa que ella le decía y cómo ahora le mostraba la realidad. Ve unas flores blancas en una parte y escarba, encontrando al fondo los huesos de Rosie. Los identifica ya que tenía el anillo que ella siempre usaba cuando hablaba con él. Surjan toma los restos y los quema como ordena sus creencias para darle el descanso eterno. Surjan conserva el anillo y cuando vuelve a su casa pone el anillo en un cajón. Ahí ve una carta de su hijo que escribió la medium. Surjan va al lugar donde perdieron a Karan y lee la carta. Llora ya que siente las palabras de su hijo, quien le pide que no se culpe por nada, ya que nadie lo podía haber evitado. Al lugar también llega Roshni, quien ve llorando a su esposo y lo abraza. Entiende el dolor tan grande que le impedía seguir adelante y el cual por fin se ha liberado. La película es buena aunque tiene el estilo neo-noir. Una de las directoras de la película llamada Zoya dijo que se inspiraron en un suceso real de cuando iban conduciendo en un sector de Mumbai, vieron frente a ellos una mujer y cómo ésta de repente se desvanecía. Talash se traduce como búsqueda en español y aunque la historia inicia con un simple accidente y la búsqueda sea resolver ese caso, la trama va más allá ya que la búsqueda que Surjan emprendía con ese caso era la de resolver sus propios conflictos internos. En la historia, Frenny comenta que las personas que cargan mucho sufrimiento atraen espíritus atormentados, y así ocurrió, ya que Rosie se atrajo por Surjan y viceversa. Rosie en un primer instante simplemente lo vio como una persona triste más con la cual pasar el rato, debido a esa compatibilidad de dolor, ya que ella le ofrecía su servicio gratis para aliviar su tristeza, pero él siempre la rechazaba. Más adelante Rosie comenta que él no es como los demás. En ese momento ella ya ha notado que se puede apoyar en él para encontrar su descanso eterno. Por esto, ella también le dice que quizás después también podría ayudarlo, y su ayuda se ve reflejada en que Surjan acepta que hay un mundo espiritual que puede en algunas ocasiones contactarse con el mundo material. Y por eso su anillo quedó exactamente en la carta que al final leyó Surjan para aceptar la pérdida de su hijo y aliviar su dolor. El agua en el mundo espiritual tiene varios significados, pero casi siempre representa la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. En el caso de la película, el agua refleja las emociones y el inconsciente de Surjan. Aunque no fue tan claro en un inicio, esta se debía notar turbia y oscura, que fue cuando perdieron a Karan, y cuando Surjan, atormentado, cada noche pensaba en su hijo sin poder dormir. Al final esa misma agua se volvió cristalina y calmada, dando paso al cambio de emociones de Surjan, encontrando finalmente aceptación y resignación por la pérdida de su pequeño.